Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas. Bien, para los que no me conocen, soy el doctor René Sebey y hoy día vamos a hablar sobre cáncer. Es un tema bastante largo y extenso, así que voy a hablar un poquito rápido. Ya. Y probablemente el tiempo nos pise porque es bastante que tenemos que hablar. Así que cuando tengan que hacer preguntas, háganlas en el momento que se les ocurre. No esperen al último porque probablemente al último nos falte el tiempo. Así que sus preguntas háganlas conforme se les va ocurriendo. ¿Ya? Para preguntar pueden usar el chat. Ahí pueden escribir la pregunta que quieren, de tal manera que yo voy a ir respondiendo conforme vamos avanzando. La otra es levantar la mano, ¿no? Y así yo les doy un campito para que ustedes activen su micrófono y me hagan la pregunta correspondiente, ¿ya? El seminario está dividido en 3 partes, cada una de 40 minutos. Ya, pues les he enviado varios enlaces. Entonces, cuando se acabe que se acaba a las 5:40, rápidamente se van al enlace que dice parte 2. Ya, y ahí ya no nos va a pedir autorización para entrar nada. Ustedes directamente van a entrar a la siguiente reunión. ¿Ya? Eso les aviso porque por ahí a veces me emociona hablando y por ahí me olvido avisarles que se está acabando el tiempo. ¿Ya? Bien, entonces empezaremos, ¿ya? Bien, entonces el cáncer, a ver, espérenme un ratito. Bien. Bueno, ¿me escuchan bien? Porque en teoría estoy botando buen audio, yo me estoy escuchando bastante bien de lo que tengo mi retorno de otra línea. Sí, se escucha bien, doctor. Se escucha bien, ¿no? Bien, verifiquen su audio por si acaso o su conexión a internet si tienen problemas de audio, ¿ya? Bien, ahora sí entonces, porque dice que están teniendo problemas, pero hay una buena salida de audio. Bien, me avisan si tienen problemas de audio, ¿ya? Bueno, entonces, la palabra cáncer tiene su origen en el griego carquinos, que significa cangrejo, ¿ya? Ese nombre se le da debido a que cuando se observa un tumor dentro del cuerpo, se ven ramificaciones como si fuesen las patas de un cangrejo. Se suele ver el tumor al centro y varias ramificaciones como raíces, y por eso en la antigüedad ya los griegos empiezan a hablarle con este nombre. Es una enfermedad conocida desde la antigüedad, no es moderna como algunos creen, ¿ya? Simplemente que con los últimos estudios, en las últimas 2 décadas, se ha conocido mucho más sobre el cáncer en cuanto a su diagnóstico, detección temprana, y por eso actualmente muchas personas son diagnosticadas con cáncer, no por el hecho de que haya aumentado, sino que se diagnostica actualmente con mayor facilidad que antes. Ya. Esta enfermedad afecta a todas las edades, a todos los sexos y a todo tipo de personas.
¿ya? Afecta sin discriminación, podemos decir. ¿Ya? Pero se ha visto que va a afectar, dependiendo del tipo de cáncer, va a variar dependiendo del sexo. ¿Ya? Como pueden ver, a los hombres les afecta en un 31.4%, mientras a las mujeres en un 68.6%. Por lo tanto, la población femenina es más susceptible a los cánceres. Dentro de lo que son los cánceres que afectan al hombre, ya como ven los porcentajes, ya el cáncer de testículo en un 8.3, el de pulmón 7.4, linfoma no Hodgkin 7. Y el de próstata 5.5%. En cuanto a la mujer, el cáncer de cuello uterino 30% es el más frecuente y el cáncer de mama 20%. El resto del porcentaje pertenecería a los otros tipos de cáncer que no están mencionados acá. Bien, eso un poquito en cuanto a lo que es su epidemiología. Pero, ¿qué es el cáncer? Para entender qué es el cáncer, tenemos que dar varias cosas ya para poder entender qué es el cáncer en sí. Pero les voy a decir en forma corta lo que es el cáncer y ya vamos a ir entendiendo de a poco todo eso en los siguientes diapositivas. En primer lugar, los cánceres son tumores. ¿Ya? ¿Y qué es un tumor? Un tumor simplemente es un crecimiento celular anómalo. Eso significa que son nuestras propias células que por algún motivo han empezado a crecer de forma anómala, ¿ya? Y lo hacen alterando la estructura anatómica normal de nuestro organismo. Ahora, estas células que empiezan a aumentar de número, porque en realidad cuando decimos crecer, por si acaso, porque aquí siempre hay esa mala interpretación en cuanto a esta palabra. La palabra crecimiento significa aumento de número. ¿Ya? Entonces, cuando yo les digo hay un aumento del crecimiento, no le estoy diciendo que las células están aumentando de tamaño, sino que están aumentando de número. Eso significa crecimiento. Entonces, un tumor, por eso se define como un crecimiento anómalo. O sea, las células están aumentando de número fuera de lo que es el control normal del organismo. Eso alteraría las estructuras. Ya, ahora hay dos tipos de tumores que también a esto le llamamos nosotros neoplasias. Están los tumores benignos y los tumores malignos. Ya, la diferencia entre ambos tipos de tumores es el comportamiento invasivo. Un tumor benigno hace su crecimiento, pero lo hace en el mismo lugar, sin ir a otra parte del cuerpo. Por lo tanto, el tumor se va a detectar en una sola zona y no invadirá a otras partes del cuerpo. En cambio, un tumor maligno, su característica es que es invasivo. Eso significa que conforme va creciendo, va invadiendo otras partes del cuerpo, alrededor de la misma zona donde empieza todo o a distancia, en otras partes más alejadas del cuerpo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre benigno y maligno. Ahora, un tumor benigno, si bien es menos dañino que un tumor maligno, también puede causar daño. No es que no lo puede hacer. Simplemente que el daño dependerá del lugar donde esté localizado y de su tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, un tumor benigno que crece, pongámosle en el muslo, no traerá tal vez mucho problema, aun cuando sea grande. Pero un tumor benigno en el cerebro, en una zona delicada, aun tamaños pequeños, pudiese producir la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, eso es importante entenderlo, ya porque a veces decimos tumor benigno, pero igual nos puede matar. Y no depende, por lo tanto, de si es benigno o maligno, sino del lugar donde se puede localizar y que invade. En cambio, un tumor maligno, ya que son los cánceres que vamos a ver, como invaden
no importa dónde esté en el cuerpo, porque a partir de ese lugar puede invadir zonas delicadas. Puede ser que sea un tumor que empiece a crecer, pongámosle, igual que en otro ejemplo, en el muslo, pero de ahí aparecerá luego en pulmón, luego en corazón, riñón, hígado, cerebro, y obviamente eso producirá la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que entender es que son nuestras propias células. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se origina? ¿Ya? Vamos a ver cómo se origina el cáncer. El origen del cáncer le llamamos carcinogénesis. Se refiere a lo que es el estudio del origen del cáncer. Podemos decir que el origen del cáncer es multifactorial. No es solamente una causa. Hay muchas cosas que pueden llevar al cáncer. Pero esas causas lo que van a hacer es que ocurra una alteración en la información genética. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que un cáncer es una falla a nivel genético, es lo que vamos a poner aquí, expresión genómica. Esta falla a nivel genético de la célula va a hacer que los procesos normales de multiplicación y crecimiento estén alterados. Ya por lo tanto, lo que es el crecimiento, que es lo que hablamos al lado ratito, está alterado. ¿Ya? Y eso hará que la célula empiece a crecer sin control. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que entender es que la base de esta enfermedad es genética. Tiene que haber una alteración genética. Puede ser heredada o no. Más adelante vamos a ir viendo por qué es importante comprender la parte genética de esta enfermedad. Bien, entonces origen es una alteración genética. ¿Ya? Ahora, hay diferentes tipos de cánceres, ¿ya? Y estos se pueden originar en diferentes grupos celulares. Por eso ahí les hablaba también de diferenciación celular, ¿ya? Sucede que cada tipo de célula de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede sufrir cáncer. Y esta célula que se altera también va a empezar a alterar su diferenciación y comporta de forma diferente a lo que haría la célula original. ¿Qué significa eso? Pongámosle que fuese una célula del hígado, una célula hepática, ya esta va a empezar a aumentar de número, pero no solamente eso, sino va a empezar a diferenciarse en otro tipo diferente de célula que ya no va a hacer el mismo trabajo que hacía antes. O sea, ya no va a hacer el trabajo que hacía el hígado. ¿Ya? Bien, por lo tanto puede aparecer en cualquier parte del organismo, no importa qué célula, cualquier célula, puede ser del cerebro, del corazón, del hueso, del hígado, del intestino, etcétera. Entonces podemos tener cáncer de cualquier parte del cuerpo. Algunos muy comunes, conocidos, el carcinoma de pulmón, el cáncer de mama, que también se llama cáncer de seno, las leucemias, que si bien dicen que afecta al torrente sanguíneo, en realidad la leucemia afecta a médula ósea, que es donde se forman las células sanguíneas. Los linfomas, que son los ganglios linfáticos, el cáncer de colon, de vejiga, de próstata, de grasa, de hueso, de músculo, etcétera. ¿Ya? Entonces, podemos tener diferentes tipos de cáncer dependiendo de en qué célula se está originando el problema. ¿Ya? Bien. Entonces, tiene que haber, como decía, una pérdida de control de crecimiento. ¿Ya? Ahora, aquí hay que entender lo siguiente. Su cuerpo tiene todo tipo de células y estas células se van a multiplicar de diferentes velocidades o diferentes maneras. Por ejemplo, las células de la piel todo el tiempo se están multiplicando porque tienen que ir reponiendo la capa de células muertas que tenemos en la superficie, que se van desprendiendo y por lo tanto la parte más interna de la piel está formada por células activas que se están dividiendo constantemente para ir reemplazando la parte más superficial de la piel. ¿Ya? Ahora, sin embargo, hay células como las células del corazón, del cerebro, en las cuales su división ya prácticamente está detenida.
¿Ya? Digo prácticamente porque hay estudios interesantes que han salido en los últimos años que dicen que no está detenida, sino que es tan lenta que no es notoria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque las células que más cáncer van a presentar son las que se multiplican más. Por lo tanto, por ejemplo, si bien hay un cáncer en corazón, va a ser muy raro que escuchen hablar de cáncer cardíaco, porque no son células que se multiplican tanto. En cambio, de piel, de cuello uterino, etcétera, otros lugares, van a escuchar hablar que es más frecuente porque son células que se multiplican más. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Es algo así como lo que ustedes conocen como falla de fábrica. Han oído escuchar hablar a veces cuando sale un televisor, una radio, algo que ustedes compran, y puede venir con una falla de fábrica. ¿Ya? Cada miles, vámonos, de televisores que se fabrican, alguno puede salir dañado de la fábrica. Cuanto más se produce, más fallados tenemos. Lo mismo es nuestro cuerpo. Cuanto más células producimos, más células dañadas podemos producir. ¿Ya? Ahora, todos, sin excepción, todos nosotros producimos células malignas, o sea, células que pueden convertirse en cáncer. Todos producimos células malignas. Cada vez que nuestras células se dividen, voy a obtener células normales, como estas de acá, y alguna que otra que saldrá dañada. ¿Ya? Sin embargo, no todos enfermamos de cáncer. ¿Y por qué? Porque estas células dañadas, malignas, que pueden desarrollar cáncer, tienen mecanismos, que eso es lo normal, para que se mueran automáticamente. A eso nosotros le llamamos suicidio o celular o apoptosis. En otras palabras, las mismas células tienen un mecanismo de tal manera que cuando se han malignizado, se han dañado de esta manera, ellas se autoprograman para destruirse. Y por eso no desarrollamos el cáncer. Ya cuando hay cáncer, ese mecanismo de suicidio, de control, de detectar células dañadas, está alterado. Y esa célula no se muere, sino comienza a dividirse. Ya. Ahora, también tenemos otro mecanismo que no está acá, porque es el mecanismo genético, que estoy hablando, que nuestro propio sistema inmune tiene capacidad de reconocer células dañadas. Y también cuando se conoce una célula dañada, esa célula dañada también es obligada a la apoptosis. Por lo tanto, si bien todos producimos células alteradas genéticamente y que pueden desarrollar un cáncer, no lo hacemos porque estos mecanismos que previenen el cáncer están activos. Por lo tanto, para que desarrolle el cáncer, tiene que haber otra alteración que dañe estos mecanismos. ¿Ya? Y entonces, esa célula dañada, en vez de hacer la apoptosis, va a empezar a dividirse. Pero como se está dividiendo de forma acelerada, porque tiene el problema del control de crecimiento, cuanto más se divida, más mutaciones va a tener y por lo tanto más alteraciones que generarán pérdida de control de crecimiento. Entonces, esa célula dañada originalmente, ya que contiene una primera mutación, se multiplica, luego aparece una segunda, una tercera, cuarta y así, ¿no? Y por lo tanto, eso genera un crecimiento incontrolado, en el cual estas células terminan convirtiéndose en células muy diferentes a las nuestras y por lo tanto comportándose como un tejido agresivo para nuestro propio organismo. ¿Ya? Bien. Entonces, como decía hace rato, un tumor benigno no invade, en cambio un tumor maligno invade. Esa es la diferencia entre los tumores benignos y malignos. Y el problema de un maligno incluso que no solo invade en la zona, sino va a invadir a distancia, a diferentes partes del cuerpo. ¿Ya? Bien, ahora, pero volviendo, ¿a qué causa el cáncer? Como les dije hace rato, es multifactorial. Ya están viendo que tienen que haber mecanismos para evitar que ocurra el cáncer. Entonces,
tengo que tener una falla genética. Esa falla genética puede venir de varias fuentes, ¿ya? Y se va a ir sumando porque no basta una falla. Visto, tiene que haber varias mutaciones. Entonces, tengo que tener una falla que es producida por cualquiera de estas causas que ven acá. Ya puede ser producida por un virus o bacteria, más frecuentemente virus, a una sustancia química, algunas son conocidas por eso, la radiación, que es bien sabido que pueden producir algunas formas de cáncer, la herencia, que en este caso se refiere a que hemos heredado una falla genética, la dieta, que vamos a ver más adelante, y algunas hormonas, ¿ya? Ahora, para que ocurra el cáncer, tiene que verse alterado todos esos mecanismos que les hablé ahorita, que nos defienden de que las células se vuelvan malignas, ¿ya? Entonces, puede ser un paciente que haya heredado la falla de uno de los genes y por lo tanto ya tiene una falla, pero todavía no desarrolla el cáncer, ¿ya? Ese paciente puede que se haya expuesto a algún virus que produce una siguiente falla, por lo tanto esa célula ya tiene dos fallas, pero todavía no expresa cáncer. A pesar de tener dos fallas, la célula todavía puede autodestruirse y por lo tanto no desarrollar el cáncer, pero ya tengo dos fallas genéticas. Y sobre eso vamos a leer que tengo una dieta que pueda generar también otra falla, entonces recién empieza la falla y empieza el cáncer. ¿Ya? Bien, entonces, para que vean, no es una causa, son varias. De estas que están viendo, una persona que desarrolla el cáncer tiene que haber tenido varias veces o varias de estas exposiciones para generar diferentes fallas, ¿ya? Diferentes fallas que me alteren la genética de esa persona y por lo tanto termine en un cáncer, ¿ya? Ahora, en cuanto a la herencia, que siempre se ha estado hablando de la herencia y el cáncer, si es heredable o no, el cáncer en sí no se hereda y eso lo demuestran varios estudios poblacionales a nivel mundial, pero sí se puede heredar una alteración genética que pueda favorecer el cáncer. Como decía hace rato, no basta con que haya una falla, tiene que haber varias fallas genéticas. Entonces, una persona hereda ya una falla, está más predispuesto que otras personas que no lo tienen. ¿Ya? Entonces, eso ya es bien conocido. Por lo tanto, en una familia donde hay alguien con cáncer, ya se pudiese heredar esa falla genética. Por lo tanto, los familiares de esta persona, los que son sus hijos, padres, nietos, tienen la posibilidad de haber heredado también una falla. ¿Ya? Entonces, puede que no desarrollen el cáncer, pero pudieron haber heredado la falla. ¿Ya? A nivel mundial, como ven, hay ciertas zonas donde hay más diferentes tipos de cáncer, ¿ya? Y cuando se vio estudios sobre los diferentes tipos de cáncer en diferentes regiones, se vio que hay también una variación. Por ejemplo, aquí en este ejemplo ven que el cáncer de colon es más frecuente en Estados Unidos y es más raro en Japón. En cambio, el estómago es más frecuente en Japón y más raro en Estados Unidos. Por lo tanto, aquí, ¿qué tiene que ver esto? Algunos hablan de herencia, otros de comportamiento, otros factores. Es difícil conocer. Lo que sabemos es que hay un factor genético que se pudiese heredar, pero también comportamientos, conductas sobre consumos de ciertos alimentos, sustancias, etcétera. ¿Ya? Entonces no es solamente, por lo tanto, un solo factor. Ya. Bien, entonces, como decía, la herencia y el cáncer. ¿Podemos hablar de que se hereda? No, no se hereda el cáncer en sí, pero sí el factor. Ya, actualmente sabemos que se pudiese heredar el factor, no el cáncer. Por lo tanto, ya de un 80-90% de las personas que han hecho cáncer de cualquier tipo, no se debe a un factor hereditario. Sin embargo, sí aumenta la probabilidad. ¿Ya? En esta fotito, por ejemplo, están viendo de varias mujeres, ya una de ellas heredó el factor. Las demás hicieron cáncer
por otros factores. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, sí hay una probabilidad de heredar los factores que predisponen al cáncer, pero no el cáncer. ¿Ya? Ahora, también sabemos que hay otros tipos de cánceres, ya que sí pudiesen tener mayor probabilidad de heredar. Ya entre esos están los que les he mencionado acá, porque en sí no heredan el cáncer, sino más factores. Por lo tanto, tienen mayor riesgo. Ya lo que son estas enfermedades tienen mayor riesgo de heredar el cáncer. ¿Ya? Bien. Bueno, pero como les dije, no solamente es la herencia. Es un factor que es importante estudiarlo porque estás heredando factores que pudieses tenerlo sin saberlo. Ya, es como que usted estuviese en un auto que tenga una fallita, pero anda sin problema. Mientras esa fallita esté ahí, no hay problema. Pero de pronto se golpea y tiene otra falla. Todavía puede que ande bien, pero le aumentamos una tercera falla y ya no arranca. Entonces, lo mismo es el cuerpo. Puede que yo haya heredado el factor genético, ya, pero todavía, a pesar de eso, mis células no se vuelven malignas. Tengo que exponerme, perdón, a otros factores, que es lo que ya hemos analizado. ¿Ya? Bien. Bueno, ahora, ¿por qué hablamos tanto de genética cuando hablamos de cáncer? ¿Ya? Porque lo que es el aspecto genético, el ADN, es el que coordina las funciones celulares. Ya va a coordinar todas las funciones y por lo tanto es la que controla los mecanismos de crecimiento, diferenciación y frenado de las células. Si se altera estos mecanismos, pudiésemos también tener una alteración en su crecimiento. Ya, para eso, las modificaciones pueden ser incluso mínimas. No necesariamente se pueden tener pérdidas de genes o alteraciones de genes enteros. Basta con que se altere una sola molécula del ADN. El ADN, que es la molécula donde se almacena la información genética, está formado por varias células llamadas nucleótidos, las cuales tienen combinaciones ya de bases nitrogenadas, que son la adenina, la citosina, timina y guanina, que tienen cierto orden, y este orden codifica la producción de proteínas que pueden controlar la función celular. Por lo tanto, basta con que una de estas moléculas cambie de posición, se altere, se quite o se aumente, y eso puede generar una mutación que pueda llevar a la producción de una proteína anómala o dejar de producir una proteína, y por lo tanto, esto puede ya sea estimular que la célula se vuelva maligna o bloquear los mecanismos que controlan el hecho de que una célula se autodestruya, que es lo que vemos rato cuando se vuelva maligna. ¿Ya? Por lo tanto, con modificaciones mínimas del ADN, pudiésemos tener una célula maligna que puede empezar a clonarse y producir el desarrollo de un tumor maligno. ¿Ya? Bien, una mutación no es nada más que lo que le está hablando hace ratito, el cambio de las bases nitrogenadas. Aquí, lo que ven acá arriba sería lo normal en un hipotético caso donde la citosina está al lado de la timina, como pueden ver en esa posición, acá, ¿ya? Y cuando se muta es cuando eso se modifica. Por ejemplo, acá, como ven, ya aparece otra molécula en la misma posición de la timina. En este caso, se ha adicionado otras 3 moléculas en ese espacio, ¿ya? Y en este caso, se han retirado 2 moléculas, ¿ya? Entonces, cuando hay un cambio, cuando hay una adición, una supresión, lo que mencioné hace rato, es lo que nosotros tenemos una mutación, ¿ya? Y esa alteración de esa información ya puede deberse a cualquiera de las causas que hemos mencionado. Esto puede ser de nacimiento, heredado. Puede ser que un virus
haya ingresado y haya metido una cadena extra. Puede que la radiación me haya generado que hayamos perdido una cadena. Así. ¿Ya? Entonces, esas cosas que hemos mencionado van a generar alteraciones de la secuencia de las bases nitrogenadas en el ADN y por lo tanto el cáncer. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los cánceres más estudiados en cuanto a la parte de mutación, el cáncer de vejiga, que sabemos que hay un reemplazo de guanina por timina. ¿Ya? En caso de translocación, que es cuando cambia de posición, el mejor ejemplo es el linfoma de Burkitt, que es un cáncer en los ganglios linfáticos, donde se modifica un gen, donde hay una translocación, se refiere que una parte de un gen se mueve a otra parte, ¿ya? Y eso genera lo que es la alteración genética. Ya en este caso hay una alteración del gen CMYC, en este caso, y eso genera que se prolifere más rápidamente las enzimas, ya que metabolizan el metotrexato, ¿ya? Y eso hace que este tipo de cáncer, el linfoma de Burkitt, sea más difícil de tratar, ya que algunos cánceres, por si acaso, curan con el metotrexato, ¿ya? Entonces, este por lo tanto es resistente porque tiene una alteración metabólica por una mutación, ¿ya? La leucemia amiloide crónica también se ve una mutación que se encuentra en los cromosomas 9, 22 y el Filadelfia, ¿ya? Y en este caso aparece lo que se conoce como un protoncogen, que más adelante les voy a explicar de qué se trata, lo cual hace que se produzca una enzima anómala, ¿no? O sea, una proteína anómala. Bien, también se puede inactivar algunas cosas. Tenemos unas moléculas que también vamos a hablar más adelante un poco más, que se llaman antioncogenes, que son mecanismos genéticos que tenemos que sirven para detectar las células malignas y producir la autodestrucción que les mencionaba hace ratito, la apoptosis. Si se activa, perdón, si se inactiva uno de estas genes que nos está protegiendo del cáncer, entonces podemos desarrollar el cáncer. En este caso, el ejemplo es retinoblastoma. ¿Ya? Bien, se va a cortar en unos 2 minutos por si acaso, entonces se me va al enlace 2, que dice parte 2, cuando se corte. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de genes que están relacionados con el cáncer. Primero tenemos los que se llaman los oncogenes, ¿ya? ¿Qué es un oncogen? Un oncogen es un grupo de genes que están dañados, ¿ya? Y estos, cuando están activos, suelen estimular el crecimiento celular, ¿ya? Por lo tanto, la presencia de un oncogen te indicaría que esa célula se va a malignizar en algún momento, ¿ya? Generalmente, estos oncogenes ya están relacionados con lo que son los mecanismos de producción de control, división y crecimiento celular. Por lo tanto, su presencia suele hacer que se produzcan proteínas que estimulen a que la célula empiece a dividirse de forma anómala y empiece a crecer de forma excesiva. Ya, la presencia sola de un oncogen no significa tampoco desarrollo de cáncer, porque tenemos otros mecanismos que vamos a ir viendo para bloquear este. Sin embargo, el hecho de que hay un oncogen ya te dice que si algunos mecanismos que vamos a ver más rato que bloquean la presencia de la célula maligna, ya entonces se desarrollará el cáncer. ¿Ya? Entonces, por eso se llaman oncogenes. ¿Ya? Entonces, estos cuando se activan son los que comandan la carcinogénesis. Eso significa la aparición de un cáncer. Ahora, tenemos lo que se conoce como protoncogen. Un protoncogen es también un gen, pero en este caso no es anómalo, sino es un gen normal. Entonces es un gen que todos tenemos. Y que estos genes están relacionados justamente con los mecanismos de control de crecimiento normal de la célula. Ya, ahora, funcionan normalmente, ya no son genes productores de cáncer. Sin embargo, estos, cuando se alteran,
Por eso es